Vamos a dar inicio. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Dirección de Enfermería. Esta capacitación está pensada para el abordaje desde el agente sociosanitario al paciente menor de 40 días con afecciones respiratorias y la capacitación también al binomio madre-hijo. Bueno, la capacitación estará a cargo de la licenciada Eugenia Brizuela y nos va a dar la bienvenida y va a dirigir unas palabras la licenciada Estela Mari Ruiz por la Dirección de Enfermería. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Departamento de Capacitación también y de la Dirección de Enfermería, en especial de la directora, de su directora, la licenciada Norma Iglesias, quien no pudo estar presente el día de hoy, pero les hace llegar sus saludos. Bueno, le damos la bienvenida a esta capacitación, como dijo Matías, sobre el abordaje del paciente menor de 40 días con afecciones respiratorias, orientadas hacia el rol fundamental que cumplen ustedes, los agentes sociosanitarios, desde la detección, la promoción y la prevención de la salud, al estar en contacto directo con la comunidad. También queremos aprovechar esta oportunidad para resaltar la noble tarea que realizan a través de la educación y de la consejería, siendo ustedes uno de los pilares fundamentales en la atención primaria de la salud. Bien, ahora, bueno, le voy a dar la palabra a la licenciada Eugenia Brizuela, integrante del equipo de la Dirección de Enfermería, quien está a cargo de esta disertación. Muchas gracias. Euge. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Como le decía mi compañera, en nombre de la Dirección de Enfermería, le damos la bienvenida a todos y bueno, vamos a tratar con esta capacitación de ayudarlos y tratar de, como siempre dice la licenciada Iglesias, trabajar en equipo. Somos un equipo interdisciplinario, entonces por eso también vamos a abordar este tema muy importante actualmente, sobre todo en los menores de 40 días que sufren de una patología común que es la bronquiolitis, ¿sí? Que si bien está controlado dentro de todo, siempre es muy importante la prevención y el abordaje de estos pacientes. Antes de iniciar con la disertación, quería comunicarles que en el chat de la reunión figura un Google Form para que ustedes puedan ahí dejar asentada su asistencia. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta capacitación. Como les decía, es el abordaje del paciente menor de 40 días con afecciones respiratorias. ¿Cuáles serían los objetivos de esta capacitación? Que ustedes, ¿sí?, y todos a la vez sean capaces de reconocer e identificar los signos de alarma en pacientes menores de 40 días con patologías respiratorias. Generar un pensamiento crítico en el agente sociosanitario, que es quien llega a las familias, ¿sí?, cada día. Fortalecer un buen trato y la empatía sobre todo esto que se nos está pidiendo diariamente y que necesitamos, no solo ustedes, sino todos, todo el equipo de salud, fortalecer el trato humanizado, ¿sí?, ser empático con cada individuo. Priorizar la atención según la gravedad. El agente sociosanitario es considerado uno de los pilares fundamentales de la atención primaria de la salud, como bien lo decía Estelita, y cumple un rol esencial como articulador entre lo que es la comunidad y el sistema público de salud. Es quien va a realizar todas las tareas de prevención y promoción de la salud. Para hablar de los casos de bronquiolitis vamos a tomar una referencia y vamos a ver qué es la bronquiolitis, ¿sí? En esta época invernal son varias las patologías que están afectando y en nuestro caso vamos a hablar más específicamente de la bronquiolitis, que es lo que
por lo cual padecen nuestros pequeños menores de 40 días y muchas veces si no se los atiende a tiempo, puede ser muy grave y hasta llevarlo a la muerte. La bronquiolitis es el primer episodio de obstrucción bronquial que es desencadenada por una infección respiratoria, ¿sí? Una infección viral, causada en su mayor porcentaje por el virus sincitial respiratorio, que ataca a menores de 2 años, y es la insuficiencia respiratoria más frecuente en esta edad. Nosotros abordamos a estos pacientes, como les decía, ya que tienen mayor riesgo de padecerla y que en poco tiempo pueden agravar su cuadro. Luego tenemos el síndrome bronquial obstructivo, en donde englosa todos los cuadros bronquiales obstructivos, independientemente ya de la edad del paciente. Y la enfermedad de tipo influenza, tenemos muchos casos de gripe en los cuales los mayores son los que transmiten a nuestros pequeños el virus respiratorio. Entonces, a eso vamos a apuntar también a los cuidados y a la prevención sobre todo. Y por último, todavía siguen existiendo casos de COVID, que es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que puede afectar a cualquier tipo de edad y puede variar la sintomatología, entre lo que es la fiebre, dolor de garganta, tos, pérdida del olfato, pérdida del gusto y otras manifestaciones que se pueden ir presentando. Bien. Para hablar de las tareas que desempeñan ustedes, los agentes sociosanitarios, como decíamos anteriormente, son un pilar fundamental en la salud pública. Tienen absolutamente miles de tareas, miles de funciones, desde llegar a cada vivienda para conocer la realidad de cada vecino, ayudarlos. Como les decía, muchas son las funciones que ustedes cumplen y por eso son unos pilares muy importantes dentro de este equipo de salud, dentro de lo que es el sistema de salud. Pero vamos a abordar básicamente a las tareas de captación de las embarazadas en su último trimestre, donde se les realiza la prevención, ¿sí? Ustedes cada vez que van a un domicilio y ven que hay una embarazada que está cursando el último trimestre de embarazo, ¿a qué es lo que vamos a apuntar? A todo lo que es la prevención, tanto de esa mamá, ¿sí? Esa futura mamá, en los cuidados, para que no se enferme y para que después esa enfermedad, esa gripe o esa patología respiratoria que pueda estar manejando, pueda llegar a ser una complicación ya para el parto o para su bebé, ¿sí? Luego vamos a acompañar a las madres en lo que es el posparto. ¿Por qué? Porque esta mamá, cuando va a tener a su bebé, ya sea por parto vaginal, normal o cesárea, siempre sufre estrés. Entonces, cuando en los efectores de salud se les da lo que es las charlas, todo lo que es la consejería, de cómo va a tratar a su bebé, de cómo va a ser la higiene del cordón umbilical, cómo va a ser el cambio del pañal, todas las manifestaciones y todo lo que pueda hacer en torno a su bebé, la mamá muchas veces, muchas cosas de lo que nosotros les hablamos ya en los efectores de salud, no las asimilan a todas, por lo menos. ¿Por qué? Porque están pasando por un periodo de estrés, porque están pensando en que están internadas y tienen sus otros hijitos en la casa. Entonces, lo que más apunta en esa mamá es cuándo se va a ir de alta, siempre y cuando aborden también el hecho de la lactancia materna, que es muy importante. Nosotros ya cuando esta mamá está en la casa con su bebé, vamos a recordarle cada cosa y le vamos a enseñar, ¿sí? Porque por ahí si son mamás primerizas que todavía no tienen el adiestramiento, el decir cómo le doy la teta, cómo sé si mi bebé se está alimentando o no, que son muchas de las dudas que nos plantean. Pues dice, se queda con hambre porque llora y llora. Bueno, hacer hincapié en lo que es la lactancia materna, que es a libre demanda y que la importancia que tiene en el sentido de que es lo que nosotros le estamos dando como vacunas. ¿Por qué? Porque la leche materna le va a dar al bebé todo lo que son defensas en nutrientes, vitaminas,
todo lo que puede hacer para fortalecer el sistema inmunológico de ese pequeño que está inmaduro. Entonces la lactancia va a favorecer también a eso, a que el bebé vaya creando sus propias defensas, ¿sí? Para afrontar todas las patologías o los virus que puedan estar en el ambiente, como ser los virus respiratorios. ¿Qué vamos a hacer mucho hincapié también en cuanto al posparto en el sentido de las visitas? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere conocer al nuevo bebé, los tíos, los abuelos, los primos, todo el mundo. Pero ¿qué pasa? No está tan bueno eso, y yo siempre les recalco a las mamás, cuiden a sus bebés, eviten las visitas. ¿Por qué? Porque yo no sé si la persona que venga está incubando algún tipo de enfermedad y puede ser de mucho riesgo y de contagio para mi bebé. Entonces, y después las únicas que están sentadas en una silla de hospital al lado de sus bebés, viendo todos los procedimientos que se les realizan y sufriendo y con la incertidumbre de qué va a pasar con su hijo, son las mamás. Entonces, desde el vamos, como siempre les digo, no importa que le digan que son mezquinas, no interesa. La prioridad es cuidar a su pequeño. Que las visitas, que incluso si los mismos integrantes de la familia hay alguien que esté enfermo, que no esté cerca del bebé. Si la mamá está con una mínima sintomatología, algún resfriado, alguna picazón de garganta, lo mismo la mamá tiene que ponerse el barbijo para estar con su bebé y para alimentarlo sobre todo, ¿sí? Ya que es muy cercana la distancia entre los rostros de uno y el otro. Entonces, a lo mínimo, siempre la prevención, siempre el uso del barbijo. Si tengo hermanitos más pequeños que vienen de la escuela, fomentar siempre lo que es la higiene de manos, ¿sí? Nada de besos en la carita del bebé o en las manos. ¿Por qué? Porque los bebés se llevan las manos a la boca y ahí también se transmiten los virus. Entonces, siempre hay que hacer mucho hincapié en la prevención y en el cuidado. Si un pequeñito ya estuvo internado, ¿sí? Vamos a hacer el seguimiento a esos niños que fueron dados de alta después de una internación. ¿Por qué? Porque nacen ya con una cierta labilidad. Entonces, como que ya son propensos a adquirir esas enfermedades respiratorias. Por eso también tener siempre y apuntar siempre a los mismos cuidados, al cuidado de nada de visitas, nada de personas enfermas, ¿sí? Así que bueno, sobre todo, como ustedes mejor que nadie lo saben, porque son justamente los que hacen las dos grandes funciones, los dos grandes roles que tienen es la prevención y la promoción de salud. Nunca se cansen de hablarles, nunca se cansen de aconsejar y de tratar de hacer siempre la captación de los pequeñitos o la captación de esas mamás para darles consejería y hablarles mucho. Acá estamos representando con algunas fotos, algunas de todas las tareas que ustedes realizan, el tema de la vacunación, el tema de las visitas, la captación de las familias críticas que son vulnerables, las que no tienen agua potable, ni siquiera a veces agua corriente, el uso de los braseros, cómo pueden llegar a influir también en las patologías respiratorias, el tema de la vacunación, que son ustedes los que van controlando también que cada integrante de la familia esté con todas las vacunas al día, ¿sí? Tanto los mayores como los niños. Entonces acá queremos de alguna manera evidenciar algunas de todas las tareas que ustedes realizan. También sabemos que trabajan con jóvenes con adicciones, que son capaces de llegar a cada familia y conseguir a veces tramitar una interconsulta con algún especialista o para que se realicen algún tipo de estudios, también, entre tantas tareas que ustedes realizan. Sí. Estoy viendo que hay varias manitos levantadas. Las preguntas las vamos a hacer al final, así que por favor anoten la pregunta para que no se olviden y la realizamos.
No se está escuchando, ahora sí. ¿Desde dónde no te escucho? ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Ahora sí se escucha perfecto. ¿Desde dónde dejaron de escuchar? ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escuchó todo lo anterior dicho? Sí, se escuchó. Sí, se escuchó bien, se escuchó bien. Muchas gracias. Perdón, antes que continúe, quería avisar que hay chicos que no están pudiendo ingresar esperando el acceso. Como que no le responden a la solicitud de unirse. Ya Bueno, están figuran todos aquí. admitidos en la sala, ¿no? Espera, ¿no? En sala de espera. Están todos admitidos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, continuamos entonces. Acá vamos a ver algo de lo que ustedes también son partícipes activos. Es la búsqueda activa de los niños con riesgo de patologías respiratorias, donde una mamá a la cual nosotros llegamos a una casa a visitar y nos dice que su bebé estuvo con fiebre. Bien, es muy importante el que esa fiebre, esa elevación de la temperatura se haya controlado con termómetro. ¿Por qué? Porque me dicen, y si nosotros le preguntamos cuánto tuvo de fiebre, no sé, estaba calentito. Bueno, entonces sí o sí es importante que esa valoración sea correcta. ¿Por qué? Porque a veces las mamás refieren que su bebé estaba calentito, pero puede haber sido que lo tenga demasiado abrigado. También debemos enseñarle que si un bebé se está amamantando, la mamá lo está amamantando, no tiene que estar tan abrigado. ¿Por qué? Porque el solo hecho de la alimentación ya genera calor, ¿sí? Entonces, explicarle también que tiene que estar lo más liviano de ropa posible. Obviamente, si estamos en un ambiente cerrado, en una habitación, ¿sí? Donde la mamá la temperatura del bebé y de la mamá es relativamente parecida. Si la mamá está con una remera y una campera, el bebé puede tener una prenda más o bien envuelto en una mantita, pero no de las polar, de esas gruesas, sino unita de algodón. Obviamente que cuando sea para salir, ahí sí se lo abriga un poco más. Pero también siempre enseñarles a las mamás, ¿sí? Por ahí dice, pasa que yo lo abrigué, lo tengo con 2 mantas polares porque tenía las manitos frías. Los pequeños, al no tener todavía su sistema inmunológico y todos sus sistemas completamente maduros, tienden a tener las extremidades frías, lo que no significa que el bebé esté frío o le haga frío. Siempre hay que controlarle la temperatura, aparte del termómetro, tocándola en el cuellito o en la pancita, ¿sí? Entonces, de esa manera también vamos a ver que el signo de la temperatura o de la fiebre, ¿sí? el síndrome de la fiebre, esté controlado y corroborado con termómetro. Si en un caso, si está con fiebre mayor a 37,5, ¿sí? y no baja después de haberle dado un baño o ponerle pañitos, ¿sí? es control fundamental ya que se derive y que se haga una indicación de control médico. Ya hay un proceso que está dando un llamado de atención. Entonces, sí o sí, ese pequeño tiene que ser controlado por un médico. Y de eso depende también nuestro trabajo, el saber que los tenemos que derivar y hacer que ese pequeño reciba una atención médica. Hay veces que nos va, más allá de la fiebre, nos puede decir que el bebé no se está alimentando, que rechaza la alimentación. ¿Por qué? Porque si un bebé que está con una obstrucción, ¿sí? por moco, los pequeños menores de 40 días, al tener también inmaduro su musculatura lisa,
no hacen obstrucción bronquial, la hacen, es una obstrucción por moco. Entonces, si mi pequeño tiene tapada la naricita con secreciones, obviamente yo taparle la boca para que pueda amamantar, va a elegir respirar, no alimentarse. Por ende, ese bebé no se va a querer alimentar, puede estar llorando, ¿por qué? Porque va a tener hambre, pero a la vez necesita también ese ingreso de aire que no está pudiendo tener completamente porque su naricita está tapada con moco, ¿sí? Entonces va a ser un bebé que está llorando, que está muy irritable, o bien ya el otro extremo es un bebé que está decaído y que ya cuesta despertarlo para alimentarse. Ese es un signo ya de más gravedad donde sí o sí hay que acudir al médico, hay que llevarlo a un centro de atención para que le den, para que le hagan una evaluación. Puede tener a veces entre lo que está decaído, entre lo que está llorando, puede presentar, que ya lo vamos a ver en las imágenes, una cianosis que puede ser peribucal, sí, alrededor de la boca, o puede ser en las uñitas, sí, en los lechos unguiales. Eso hay que tener mucho cuidado porque puede ser manifestación durante el llanto o bien en reposo. Y cuando es en reposo es un cuadro más grave. Entonces, estar atentos a cada síntoma y signo que vaya manifestando y vaya teniendo ese pequeño. Luego, si presenta tos, la tos aparece entre el segundo y tercer día desde que empezó ya ese cuadro respiratorio, que puede ser una tos irritativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese bebé estuvo expuesto a un ambiente donde había un brasero prendido, ese humo y ese monóxido de carbono va actuando ya en las vías respiratorias de este pequeño, ¿sí? Y mucho más cuando el bebé empieza con un quejido. Eso significa que ya hay más dificultad y más esfuerzo respiratorio. Debemos observarlo, observar la carita del bebé, pedirle a la mamá si lo podemos observar y ver si se le hunde el pechito, si es lo que nos dice la mamá muchas veces, si se le hunde el pechito, no se quiere alimentar, está llorando todo el tiempo, o bien no lo puedo despertar para alimentarlo. Entonces, todos esos son signos y síntomas que debemos tener en cuenta y hacer la captación. Si yo veo en un bebé una fase así ya de dolor o de mucho esfuerzo respiratorio, directamente hay que llevarlo urgente a un control médico. También puede presentar vómitos o diarrea. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de moco. Entonces, a veces en los bebés provoca cuando tienen su nariz tapadita de moco, y pueden llegar a tragar, ese moco les produce náuseas y pueden provocar el vómito también. O bien esa diarrea, que son deposiciones acuosas, pero también llenas de moco, ¿sí? Entonces, estar atento a cada signo y a cada síntoma que me vaya presentando este pequeño menor de 40 días. Ahí tenemos algunas imágenes donde vemos la coloración de la piel, ¿sí? Ahí tenemos en la primera imagen lo que es una cianosis peribucal al llanto. No sé si logran verla bien a la imagen. Y al lado tenemos ya la cianosis peribucal en reposo, donde es un bebé ya que está con un cuadro avanzado de dificultad respiratoria. Por lo general, si nosotros vemos un pequeño donde encontramos ya la mucosa, ahí, ¿ves? Donde nos estamos marcando la mucosa, ya con una cianosis, esos ojitos ya llorosos. ¿Por qué? Porque esa congestión nasal también hace que yo tenga una congestión y pueda llegar a ser una conjuntivitis incluso muchas veces, ¿sí? Y en la otra fotito donde tenemos ahí muy marcada la cianosis en el lecho unguial, en las uñitas, ¿sí? Esos son signos ya de gravedad donde sí o sí tenemos que recurrir a la consulta médica. Nosotros tenemos que derivar o acompañar muchas veces, según dónde vive la mamá,
si tiene acceso o no a algún centro asistencial cercano. Todo eso yo sé que eso lo manejan ustedes y van dando respuestas. Entonces la idea de esto es ir fortaleciendo todas las tareas que ustedes ya vienen realizando, ¿sí? Acá les muestro un videíto, son 2 videos donde manifestamos lo que es esa dificultad respiratoria donde ya, como dice la mamá, se le hunde el pechito, la pancita. ¿Por qué? Porque ya hay una retracción, ya hay tiraje intercostal o subcostal, ¿sí? Donde ya están actuando y los pequeños empiezan a utilizar ya toda su musculatura, ¿sí? No solo el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, sino también de los músculos accesorios de la respiración. Entonces tenemos ese tiraje intercostal o subcostal. No sé si pueden ver ahí bien los videitos que les estamos pasando, donde se ve claramente el esfuerzo. Y vean en ese último, donde ya como signo mayor de gravedad es el aleteo nasal, donde el bebé ya es algo inminente, es decir, está sufriendo, necesita oxigenación. ¿Por qué? Porque el esfuerzo ya es demasiado grande cuando se manifiesta ya ese aleteo nasal. Entonces, vamos a lo que son las recomendaciones generales, ¿sí? Como primera medida, y para cosa habitual ya que está implementado, ya lo tenemos más que grabado, el tema de realizar el lavado de manos frecuente. Muchas veces me dicen las mamás que no tienen alcohol en gel. ¿Y qué es lo que les digo yo? El alcohol en gel únicamente lo pueden utilizar cuando vayan al médico con su bebé y no tengan donde lavarse las manos, pero en la casa se puede realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, ¿sí? Un buen lavado de manos, y si no tengo para el alcohol en gel, no importa, pero el buen lavado y frecuente de manos es muy importante para prevenir cualquier tipo de enfermedad, no solo la de respiratoria, sino cualquier tipo de enfermedades. Desde el más chico al más grande tiene que estar ya implementado lo que es el lavado de manos. Evitar el contacto con personas enfermas. A veces está la mamá o el papá, el abuelo, el tío o los hermanitos. Tratemos de evitar que se acerquen al pequeño, ¿sí? Y en caso de compartir la vivienda, bueno, que estén con el barbijo. ¿Por qué? Porque así voy a prevenir también que ese virus respiratorio que circula en el ambiente llegue al pequeño. También el hecho de ventilar la casa diariamente, si bien está frío, pero llega una hora del día, como esta hora, por ejemplo, en que se ha salido el solcito o no, es necesario tener la ventilación y que ese aire que está enviciado ya dentro de algún ambiente se renueve. Entonces, ventilar diariamente esa casa, la habitación, ¿sí? Que es saludable para todos, no solo para el pequeño, sino para todos. Mantener los ambientes libres de humo. Muchas veces encontramos en la vivienda que hay personas fumadoras. Esas personas fumadoras, por favor, lejos de los pacientitos, porque por más que salgan a veces a fumar afuera, después viene el papá o la mamá, lo alza y lo pone a la teta a la madre, pero ese olor a cigarrillo, ese humo queda impregnado en la ropa, queda impregnado en la otra persona, y eso también es irritante para las mucosas de los pequeñitos. Tanto así que se recomienda que no se use perfume ni en los bebés, ni siquiera en la ropita. ¿Por qué? Porque eso en los menores de 40 días también es irritante y puede provocar esa inflamación en las mucosas de los pequeños, que a veces no están con moco, sino es una inflamación causada también muchas veces por el sacamoco. Está prohibido totalmente el uso del sacamoco, ¿sí? Entonces, los ambientes libres de humo, cuando se vayan a dormir, que el brasero quede afuera, que se ventile un rato la casa,
¿Por qué? Porque ese monóxido de carbono también es muy perjudicial, no solo para los pequeños, sino para todos, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Recordarle a la mamá cuáles son los signos de alarma en caso de que vea que su bebé no se está queriendo alimentar, que está demasiado irritable y llora, que tiene esfuerzo respiratorio o que realizó algún episodio de fiebre, todo lo que pueda servir para que esa mamá esté atenta y no pasen días sin que se realice una consulta con el médico. Es muy importante. Ustedes también siempre ven lo que es los esquemas de vacunación, que tanto todos los integrantes de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, tenga completo el esquema de vacunación, que son las medidas de defensa que nosotros vamos teniendo para combatir cualquier tipo de enfermedad. Y una vez captado, digamos, la familia, este pequeño, advertir e informar a qué centro de mayor complejidad puede recurrir en caso de que este cuadro sea más grave. Entonces, siempre, siempre, y como ustedes ya lo saben hacer y se viene haciendo, y no por nada los casos de bronquiolitis están controlados y no estamos en una epidemia. ¿Por qué? Porque se está haciendo la prevención, que eso es básicamente lo que ustedes vienen realizando y todos a la vez, ¿sí? Trabajando como equipo de salud para que nuestra comunidad esté cuidada, ¿sí? Y bien, ¿qué es lo que a mí me llegó mucho? Que quizás, no sé si todos, pero la mayoría lo conozca este señor, a don Domingo Mir, en donde en una entrevista le preguntaron cuál es el rol que ocupa el agente sociosanitario en la sociedad. Me llegó mucho la respuesta de él, por eso quería compartírselas y ver que realmente es así, que es un llamado, como dice, es una vocación, es sentirse parte de algo y querer llegar a una familia con una solución, una palabra de aliento, darles la posibilidad de seguir creciendo. No quería dejar de lado este pensamiento que me llegó mucho y que es un pensamiento de alguien que trabaja día a día y que está acompañándolos todo el tiempo a ustedes y trabaja también en conjunto con la dirección de enfermería y, como les decía, todo en pos a hacer a que nuestra comunidad podamos hacer que no enferme y en el caso de que enferme, tratar de acompañarla y estar pendiente siempre. Bueno, eso es todo lo que... Muchas gracias y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que les pueda surgir, estamos acá para seguir trabajando juntos en lo que podamos ser útiles. Muchas gracias. Bueno, ahí las manitos levantadas, no sé si es porque tienen alguna duda, alguna pregunta para la licenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está Domingo? ¿Cómo está, Domingo? Buenas tardes. Muy bien, todo bien. Muy agradecido por la charla, muy instructiva. Chicos, les quiero contar que la licenciada, bueno, y el equipo de enfermería estuvo dispuesto al tema de la capacitación esta desde el primer momento, visto la necesidad de muchos de nosotros que consultaban por signos y síntomas o qué hacer ante la presencia de un niño con bronquiolitis. Así que bueno, nada, muchas gracias licenciada, muchas gracias al equipo de enfermería y bueno, seguiremos, por favor les pido, contemplen otros temas para que tengamos estos tipos de capacitación. Eternamente agradecido. Domingo, muchísimas gracias a usted, Domingo, por este espacio y bueno, como siempre decimos, trabajando en equipo, siempre para mejorar la salud de toda la comunidad, ¿sí? Y cuidando también a los que cuidan, desde el corazón y con el corazón.
Bien, Ruiz María Alejandra tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta o fue por error. Bueno, si no hay De parte de ninguna... la operativa, área operativa Yerbabuena, muchas gracias, ¿no? Ah, muchísimas gracias. Gracias. Licenciada, ¿alguna posibilidad de que nos pasen los videos estos que no se los ha llegado a ver bien para que nosotros los podamos ver, o el Power, porque nosotros podamos ver con más detenimiento con los chicos? Esto nos quita que, bueno, pedirle que recuerden que son 4 programáticas, que nos estarían faltando 2, la este y la sur. Usted díganos para cuándo puede ser y nosotros convocamos para la próxima reunión. Perfecto, Domingo. Sí, ya si Dios quiere estaríamos programando para la semana próxima, para las áreas programáticas faltantes. Buenísimo, gracias, licenciada. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Nos damos... Chao, nos hasta luego. despedimos para continuar con más capacitación. Muchísimas gracias a Muchas todos por la gracias. concurrencia. Gracias. Adiós.